las 8:04 regresamos a hoy mismo. Ya tenemos en línea telefónica al experto en la ley promesa, licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso. Espero que te encuentres bien en este inicio de semana. Bueno, estoy un poquito estartalado, pero eso si nos sobra tiempo lo comentamos al final. tenemos una agenda bastante amplia. Comenzamos con la ley 53. Sí, la ley 53, la famosa ley para terminar la quiebra de Puerto Rico, que es la legislación habilitadora que le pidió la Junta a la legislatura que aprobara para que se pueda confirmar el plan de ajuste de deuda. Y aquí hay que ser bien específico. ¿Cuál es el plan de ajuste de deuda que se va a confirmar? Pues es el séptimo plan, el que se sometió en el mes de julio y el que contiene los recortes a las pensiones. Esto, Alfonso, porque como se le había advertido a la legislatura, tanto a Jesús Santa en la Cámara de Representantes, presidente de la Comisión de Hacienda, y también al senador Juan Zaragoza, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, se le advirtió que la ley 53, como estaba, y en ese momento era el proyecto de la Cámara 1003, ¿verdad? Como estaba redactado, le daba la oportunidad a la Junta de decir que toda la lista de deseos que se incluyó de darle dinero a la universidad, a los municipios, de no recortar las pensiones, todos esos eran unos asuntos de plan fiscal y que en los asuntos de plan fiscal la legislatura no tenía ningún poder y la Junta le iba a pedir a la jueza que excluyera de la ley 53, que fue eventualmente aprobada, todo lo que tiene que ver con issues de plan fiscal. Y eso estaba diáfano porque ya la jueza lo había resuelto de muchas maneras y particularmente hacía bien poquito que había resuelto la ley de retiro digno, el caso que anuló esa ley que también era una política pública fundamental del gobierno de Puerto Rico. Y en ese contexto, pues yo le decía que lo que estaban haciendo era dando un cheque en blanco a la Junta para que ignorara todo lo que pusieron ahí y que entonces la Junta pudiera pedirle a la jueza que confirmara el plan que tiene los recortes. Lo que yo planteaba en ese momento era que la legislación tenía que impedir la emisión de deuda de los nuevos bonos para pagar, para pagar ciertos créditos que todo el mundo conoce que son ilegales y que le podían llevar a Puerto Rico a ahorrarse más de 7,000 millones de dólares en la deuda. Pero no entendieron o no quisieron entender, Alfonso, porque yo creo que ellos tienen suficiente inteligencia para saber lo que es un plan fiscal y lo que es el plan de ajuste y la diferencia y dónde tienen ellos poder, que es en el asunto del plan de ajuste, y dónde no tienen poder, que es en el asunto del plan fiscal. Pues mira qué curioso, ¿verdad? Se aprueba la ley 53 y los promoventes de esa ley tan nefasta para Puerto Rico estaban celebrando que se hubiese aprobado. ¿Viste la foto que se tomaron en Fortaleza? Celebrando con Pierluisi que se hubiera firmado la ley. Se firmó la misma noche en que se aprobó por el Senado. Y ya al otro día, Alfonso, la ley empezó a derrumbarse porque la Junta radicó una moción que es un memorando de derecho para que la jueza tenga toda la información jurídica a los fines de determinar si confirma o no el plan de ajuste de deuda. Y en ese memorando de derecho, a la página 145, la Junta le dice a la jueza precisamente lo que yo le advertí a la legislatura, que en la medida en que haya una ley que quiera pagar beneficios a las pensiones en el 100%, la totalidad de los beneficios de las pensiones, esa ley es nula porque está desplazada por la doctrina de campo ocupado, que es la doctrina que dice que cuando el Congreso se mete en algún tema, los estados ni los territorios pueden legislar sobre ese asunto. Y como el Congreso le delegó a la Junta todas las facultades sobre el plan fiscal, pues cualquier acción que tome la legislatura en esa dirección no tiene validez legal. Y eso ya la jueza la ha resuelto como en 4 o 5 casos, de todos los ángulos posibles, y la ley de retiro digno es el último ejemplo. No solamente eso, sino que en el proyecto de orden de confirmación también señala que lo que va a ocurrir es que se va a confirmar el plan presentado en julio, que es el séptimo plan, el plan que contiene los recortes a las pensiones. Así que ya tuve 2 actuaciones concretas posteriores a la ley 53, donde la Junta le está diciendo a la jueza,
mira, aquí vamos a echar a un lado todo lo que tiene que ver con plan fiscal, esos deseos de que la universidad tenga dinero, esos deseos de no recortar las pensiones, de darle dinero a los municipios, todo eso va al zafacón. Jueza, confirme a la luz de la legislación habilitadora. Y el tercer documento de la Junta, que a mi juicio ya le puso, ¿verdad? Punto final a cualquier margen de interpretación sobre lo que la Junta está haciendo con la Ley 53, está en la agenda de la vista que se va a celebrar hoy a partir de las 9:30. Y es la agenda de la vista de conferencia con antelación a juicio. Es una reunión con la jueza entre todas las partes donde la jueza va a escuchar argumentos sobre ciertos asuntos que son importantes que se resuelvan antes de del juicio de confirmación, que es un juicio. Y ahí la Junta le dice a la jueza que le va a pedir en la vista de confirmación una determinación sobre lo que significa la Ley 53 y que esas determinaciones, como van a afectar a las personas que están protegidas por la Ley 53, léase los participantes del sistema de retiro del gobierno de Puerto Rico, los empleados actuales del gobierno de Puerto Rico, porque el plan de ajuste limita esos derechos, y también los pensionados, porque ese plan de ajuste les recorta las pensiones en un 8.5% a los de más de $1.500. Y la Junta le está diciendo a la jueza, permita que se notifique a todas esas personas que hay esta petición de unos remedios en contra de la Ley 53 en cuanto al significado de la Ley 53, para que los pensionados y los participantes puedan presentar objeciones. Así que ya es diáfano para mí, Alfonso, que la Junta va a requerirle a la jueza una determinación de que la Ley 53, en la medida que da otras cosas que no son sobre el plan de ajuste de deuda, es nula, y le está pidiendo a la jueza que se permita la notificación. Imagínate, van a enviar miles de cartas, ¿verdad? Decenas de miles de cartas a todos los empleados y todos los retirados para que puedan en su momento presentar alguna objeción. O sea que gente que no tiene desafortunadamente los recursos para contratar abogados, que vayan al tribunal a oponerse porque la Junta no debe echar a un lado todo lo que dice la Ley 53. Así que ese es el panorama, Alfonso. A mi juicio está confirmado que la Junta le dio la tirada del siglo a la legislatura, que los engañó, que les mintió, y que la legislatura, aún sabiendo con qué estaban lidiando, aún sabiendo que las medidas que tenían en la Ley 53 eran inoficiosas, pues cayeron en la trampa de la Junta y de tener una oportunidad de realmente proteger a Puerto Rico de una segunda quiebra, proteger a los pensionados con las medidas puntuales específicas que sí hubieran protegido a los pensionados, pues quisieron irse por la línea de menor resistencia y claudicaron a sus deberes fiduciarios con el pueblo de Puerto Rico, que obviamente van a sufrirse por muchas décadas. Esto hasta el 2046, Alfonso. Un asunto donde Puerto Rico va a estar pagando una deuda que es totalmente insostenible y que los economistas dicen que nos va a llevar a una segunda quiebra. No es si va a ocurrir una segunda quiebra, es cuándo va a ocurrir. Andrew Wolf de la Junta habla del 2036. Otros economistas dicen que tarde o temprano Puerto Rico va a tener otra vez problemas financieros porque se tiene que pagar 3.113 millones de servicio a la deuda anualmente. Y eso le hace un boquete al presupuesto del país y va a poner en precario muchas necesidades. Mira, no se está discutiendo... Se está discutiendo este asunto del plan de ajuste y ya los policías están en huelga porque no tienen garantías de protección de su sistema de retiro, porque los salarios son muy bajos. La universidad está en huelga porque obviamente la ruta de la Junta con ese plan de ajuste es destruir la universidad. Vemos que no hay dinero para el Departamento de la Familia para implantar leyes federales que son importantísimas en contra del maltrato de menores, y así vamos a ir viendo cómo las diferentes agencias van a perder su eficacia para prestar los servicios esenciales, porque van a estar compitiendo por fondos con los buitres que llegaron al acuerdo del siglo en este plan de ajuste de deuda, que lo más probable, Alfonso, se confirme durante el mes de diciembre, ¿verdad? Porque la jueza le tomará unos días resolver el asunto, pero a partir de ese momento, pues ya estaría fijada la deuda de Puerto Rico en $3.113 millones,
con todas estas consecuencias que hemos anticipado. Licenciado, ¿a usted le sorprendió que la Junta, literalmente unas horas después que se aprobara la ley 53, dijera que no le va a hacer caso? No, por eso yo se lo advertí a Jesús Santa y se lo dije a Zaragoza. Es que después de estar observando tanto tiempo cómo piensan los abogados de la Junta sobre estos temas, pues ellos obtuvieron toda una serie de victorias judiciales en contra del gobierno en cuanto a los poderes que tiene la Junta sobre el plan fiscal y en términos de que lo que vaya en contra del plan fiscal y lo que vaya en contra de los propósitos de promesa no tiene efecto alguno. Y dentro de ese contexto era lógico que, según el texto del P de la C 1003, la Junta podía hacerle cirugía. Aparte de que la ley 53, Alfonso, porque no puede ser más colonizada que lo que ha salido de esa ley, dice que sus disposiciones van a estar sujetas a promesa. Así que admisión de parte, relevo de prueba. Dice que esto va a estar sujeto a lo que dice la ley promesa y lo que dice el plan fiscal. Así que en ese contexto, la propia legislatura acepta que lo que haga la Junta en este tema tiene supremacía, y la jueza sí lo va a ratificar porque es consono con todos los precedentes que la jueza ha resuelto sobre el tema del plan fiscal. Así que era una crónica de una muerte anunciada, Alfonso, porque no fue por ignorancia y no fue, de repente me enteré que esto estaba pasando. No, se sabía. Lo que es duro, ¿verdad?, asimilar, porque ya está todo consumado en cuanto a ese tema. Lo que es duro asimilar es que esta gente no ha tenido la vergüenza de darle la cara al país. Están mudos, Alfonso. Desde que empezaron a salir estos documentos y se hicieron las denuncias de que la Junta le había dado una tirada a la legislatura y de que los había engañado, les había mentido, y no solamente había abusado durante todos estos años de los poderes en contra de la legislatura, sino que ahora realmente los habían dejado en ridículo, pues no han dicho nada. Nadie ha enfrentado la situación, nadie ha comentado, nadie ha hablado con la prensa. Así que ya hoy la Junta va a divulgar en esta conferencia con antelación a juicio los detalles de lo que le va a pedir a la jueza, que para mí está claro, lo pusieron por escrito, pero en cuanto a la notificación que la Junta quiere que se emita por la Corte para que se pueda decir que se le garantizó el debido procedimiento de ley a los pensionados y a los participantes. Es decir, yo te voy a pasar el robo como quiera. Yo voy a pedirle a la jueza que no considere nada de la I-53 que los protege a ustedes, pero te voy a dar la oportunidad a que pataletees, ¿verdad? El derecho al pataleo. Si quieres radicar una moción por derecho propio, que es realmente una injusticia bien grande, ¿verdad? Que estos asuntos las personas tengan que litigarlo así. Y una vez yo escuche las objeciones que se presenten, pues confirmo el plan con los recortes. Esa es la ruta que lleva esto, Alfonso. La ruta de confirmación de los recortes, porque la legislatura no supo evitar este problema, porque básicamente no se atrevió. O sea que lo que va a ocurrir hoy, comenzando a las 9:30, es un mero trámite, simplemente para decir, cumplimos, como usted dice, cumplimos con el debido proceso de ley. Correcto, es un trámite porque como la ley va a ser objeto de una controversia en la vista de confirmación, porque la vista de confirmación es un juicio, y en ese juicio tienen que resolverse todas las controversias. Y ahí una de las controversias es la compatibilidad de la ley habilitadora con el plan de ajuste de deuda. Y la Junta, para que haya esa compatibilidad, le va a pedir a la jueza que considere que todo lo que no tiene que ver con el plan de ajuste, todo lo que está dirigido al presupuesto y al plan fiscal, es nulo, porque ya ella lo ha resuelto 100 veces. Y eso, para mí, ya está prácticamente consumado. Lo que hay que hacer es permitirle a los perjudicados por esa determinación de la jueza, que no son parte como tal en el proceso, que tengan esa oportunidad de manifestar su parecer sobre lo que la Junta le va a pedir. Así que estamos ya primero, faltan 7 días para esa vista de confirmación, así que los próximos días veremos una moción donde estén todos los particulares de este proceso, y se tendrá que hacer una notificación relámpago, porque la jueza va a empezar el caso el 8, para que haya unos términos bien breves para que los pensionados y los participantes del sistema de retiro puedan presentar sus objeciones.
Licenciado, todo esto está ocurriendo mientras este fin de semana hubo un paro. Se presume que cerca de la mitad de los miembros de la uniformada no fueron a trabajar, molestos, ¿verdad?, con la decisión de la Junta de no acoger el plan de retiro digno. El gobernador tiene como si fuera un chat, pero esta vez un chat público, donde dice que los carros destartalados le hacen daño a la economía, le hacen daño a la bueno, ¿cómo diríamos yo? A la visión que puedan tener otras personas de lo que es Puerto Rico, ¿sí? O sea, no es un poco arriesgado de parte de la clase política, del partido, que llamamos aquí el Partido Nuevo Popular, que le están haciendo esto en este momento en particular? Mira, y cuando tomas en cuenta cómo es que se va a ir impactando el presupuesto de Puerto Rico y cómo esto va a afectar los servicios esenciales, pues tú estás creando la tormenta perfecta. Porque cuando en un país la policía, que es la fuerza más leal al Estado, ¿verdad?, al establishment, a los poderes que son, pues está de manos caídas y de brazos caídos y haciendo una huelga, prácticamente una huelga por mejores condiciones de salario y por un retiro. Y tú sabes que la situación económica va a empeorar. Es un error gravísimo tú estar emitiendo comentarios sobre tus prejuicios de clase, porque lo que refleja esos comentarios de Pierluisi es que vive totalmente enajenado, no solamente enajenado de la lucha de clases en el país, de la desigualdad, de la pobreza, sino, Alfonso, enajenado del entorno jurídico, porque la Junta es la única que puede autorizar que se bajen los impuestos, y más ahora que va a tener una orden de confirmación en el mes de diciembre, que yo le llamo ya la próxima enmienda a la Constitución de Puerto Rico, porque está la Constitución, ¿verdad?, del famoso pacto del 52, está la ley promesa, que la enmendó dramáticamente y sustancialmente, ¿verdad?, que realmente eliminó toda la parte democrática de ese proceso. Y está ahora la orden de confirmación, que va a darle instrucciones a la legislatura de aquí al 2046 de cómo distribuir el dinero, qué es lo que no puede hacer, qué es lo que puede hacer, límites a la facultad de la legislatura de emitir deuda. Así que es una enmienda adicional a la Constitución de Puerto Rico que a base de la cláusula de supremacía de la ley promesa va por encima de la Constitución. Y eso pues tiene que ver que el gobierno actual, aún bajo la Junta y sin la Junta, va a estar vinculado por las decisiones que se tomen durante este mes de noviembre en la vista de confirmación. Así que no es que la Junta se vaya cuando logre los 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados a costos razonables, sino que hay que esperar que terminen los casos de quiebra, y aún cuando terminen los casos de quiebra, mientras dure la vigencia de la orden de confirmación, Puerto Rico va a estar limitado en sus facultades legislativas. Así que esas son las condiciones en las cuales ese señor gobernador hace este tipo de comentarios. Así que no solamente está enajenado de la situación socioeconómica, sino que está enajenado totalmente del contexto político que una persona que fue abogado de la Junta y sigue siendo abogado de la Junta y que es gobernador del país tiene que saberlo, obviamente. Lo que yo creo que mucha gente no entiende, licenciado, es que estos apretones que vamos a estar van a ir en aumento exponencial. No va a ser un golpetazo y después hay que esperar 2 meses y vendrá el segundo golpetazo. Van a empezar a conectarse unos con otros, y entonces nos vamos a dar cuenta de lo desesperante que va a ser la situación para los puertorriqueños de a pie. Mira, y ya hay indicadores que te están diciendo lo que está pasando en la sociedad. El nivel de crímenes, ¿verdad?, de asesinatos en Puerto Rico, el nivel de violencia, tipos de crímenes que antes ocurrieron y que ya hacía mucho tiempo que no se daba, como los secuestros y los carjackings por todos lados, ¿verdad? La violencia de género que se ha disparado definitivamente, y todo eso es consecuencia del deterioro de las condiciones ¿verdad?, físicas y materiales, espirituales de los puertorriqueños por la crisis económica. Cuando el gobernador Rosselló estaba, que él impuso esta doctrina militarista, ¿verdad?, de la mano dura contra el crimen, que ocuparon los residenciales públicos, pues eso iba de la mano del incremento en los asesinatos
por las guerras de las pandillas, por también la mano dura crea escasez y problemas entre las pandillas de narcotráfico, y entonces hay estas guerras y suben los asesinatos. Esta no es la situación actual, el incremento de los asesinatos que ya van por encima de 500. Esto es por la razón de la pobreza. Aquí no son asesinatos de drogas, porque aquí no hay presión de las fuerzas policíacas porque no tienen los recursos, Alfonso. Esto de que hubiera todo un operativo constante en contra del narcotráfico, esos tiempos ya pasaron. Así que tú tienes que mirar que esas causas de la violencia actual pues tienen otros orígenes, y en esto pues Gary Gutiérrez y Cepeda son los expertos, ¿verdad?, que tiene la estación para esto, pero te traigo esto como un mero indicador de que definitivamente se tienen que estar deteriorando las condiciones económicas y sociales del país, y que explotan por ahí, por la violencia. ¿Será la puerta del gobierno que miles de puertorriqueños abandonarán la isla, como lo han hecho en el pasado? Va a ser una consecuencia directa de todo esto, desafortunadamente, y eso empeora más las cosas porque reduce el consumo del país, baja la base contributiva del gobierno para imponer contribuciones, se pierde la inversión en educación porque muchos de los que se van son jóvenes recién salidos de nuestras universidades, y las perspectivas de que vuelvan son realmente muy reducidas porque no hay ¿verdad?, en el horizonte un plan de crecimiento y desarrollo económico que pueda decirte, mira, no, pero esto va a mejorar. O sea, no hay más que medidas de austeridad. Lo que establece el plan fiscal y en lo que se basa las proyecciones de pago de la Junta de Control Fiscal es en medidas de austeridad. Y con las medidas de austeridad en una colonia que no tiene mercado, que no tiene relaciones internacionales, eso lo que hace es deprimir aún más la economía, y eso obliga a la gente a salir, que no es que la gente sea mala, es que tienen que buscársela para su familia, es una necesidad existencial de tu poder tener una calidad de vida mínima, y poco a poco el país va perdiendo esas características, ¿verdad?, de que sea un sitio razonable para vivir, y eso va a acelerar el proceso de impago de la próxima quiebra, y todo eso la Junta lo sabe porque todo eso se ha discutido, eso está en sus análisis, pero no les importa porque lo que les importa es hacer el mejor negocio ahora para los bonistas buitres, porque los bonistas buitres, cuando tengan la orden de confirmación, venden esos bonos y van a tener ganancias inmediatas, porque si compraron a 30 chavos y cuando confirmen el bono le van a dar 80 centavos, pues ya tuve la ganancia inmediata, que van a salir a costa del sacrificio, ¿verdad?, y del trabajo del pueblo puertorriqueño. Licenciado, brevemente, antes de finalizar, pero por otro lado nos están anunciando, esto es toda la semana, ¿no?, que vienen más millones del gobierno federal, como si eso de alguna manera pudiera balancear la situación. Podemos contar con esos fondos federales. Eso podría amortiguar un poco los problemas que nos trae la Junta. Mira, sí, los fondos pueden liberar partidas presupuestarias que de otra manera estuvieran comprometidas y podrían redirigirse, pero vamos a estar controlados por la Junta, que ese es el problema, que la Junta es la que decide todos esos asuntos. Pueden llegar 10,000 millones, pero la Junta no te los va a dejar utilizar para los propósitos que la legislatura entienda que pueda generar crecimiento económico. Y aparte, ¿de cuándo es que van a llegar? Que esa es la pregunta que hay desde el año 2017. ¿Cuándo llegan los fondos en una cantidad, en un volumen que genere un efecto multiplicador en la economía? ¿Y cuánto de ese dinero que llega se va al otro día de Puerto Rico porque se gasta en productos americanos, en contratistas americanos, en corporaciones norteamericanas? Eso se va al otro día y no tiene impacto en Puerto Rico. Así que, aún considerando las decenas de millones que están presupuestados, el impacto en la economía para generar crecimiento económico está todavía muy incierto. Licenciado, muchas gracias. Llueve y no escampa, pero usted nos lo ha advertido y nos lo sigue advirtiendo. Pues vamos a ver qué pasa hoy, y si es necesario comentar con ustedes, estoy a la disposición. Muchísimas gracias. Sí, vamos a ver lo que ocurre y nos comunicamos a ver si dialogamos un poquito mañana en la mañana. Cómo no. Que pase buen día, Alfonso. Muchas gracias.